de derrumbar fortalezas, de que entendamos quiénes somos en Cristo Jesús, es porque como cristianos tenemos que madurar y entender que ninguno de nosotros está exento de poder tener una caída espiritual. Aquí lo importante es que identifiquemos cómo empieza una caída espiritual, qué es lo que empieza a suceder en nuestra vida para que Dios, a través de su Santo Espíritu, venga y nos fortalezca. Porque muchas de las otras clases o de las otras enseñanzas a veces las tomamos como que se escuchan muy padres, no, así vamos a derribar fortalezas, y a veces nos confiamos y bajamos la guardia en muchas cosas. Entonces hay ejemplos bíblicos muy tremendos que muchos de nosotros pues lo conocemos. La palabra de Dios nos enseña a través de ella que muchos siervos de Dios, por descuidos, por confiarse o por no obedecer en algunas situaciones, de repente tienen unos bajones tremendos. Y es cuando escuchamos, no, pero ¿cómo? Si era ministro de la alabanza, si era ministra de la danza, si era pastor o pastora. Sí, todos somos humanos y ninguno de nosotros está fuera de la mira del enemigo. Es más, nosotros como gente que estamos sirviendo a Dios somos los que más estamos en la mira del enemigo, porque lo que el enemigo quiere es descalificar a Dios. Lo que el enemigo quiere es mostrarle a la gente y a nosotros mismos, convencernos de que lo que estamos haciendo pues no es verdad, ¿no? Y que vale la pena mejor regresar a los viejos hábitos. Pero vayámonos a la palabra, al segundo libro de Samuel, y vamos a leer el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Y pues esta historia muchos de nosotros no la conocemos, ¿no? Es la situación de David, un siervo de Dios, un rey, un hombre que dice la Biblia que era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. La palabra de Dios dice que David era alguien muy especial y que llevaba una relación muy muy especial con el Padre. Sin embargo, hubo algunas situaciones por ahí de descuido de David, y aun cuando ya conocemos esta historia, pues vamos a compartirla. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. ¿Pero qué dice? Pero David se quedó en Jerusalén. Dice: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, o sea, en el castillo. Y dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías.
y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y dice que murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Ahí le vamos a dejar. Ahorita vamos a continuar con la lectura. A muchos de nosotros se nos ha predicado acerca de este tema. Se nos ha hablado para que estemos listos a la situación de un adulterio. Se nos ha hablado a que estemos listos a las acechanzas del diablo. ¿Cuántos de aquí han recibido esa enseñanza? Porque la mayoría de nosotros, ¿no? No es un tema que no conozcamos. Si nosotros lo vamos tomando ese discernimiento y pidiéndole al Señor que nos hable a través de cada uno de los versículos, vamos a entender muchas cosas. En el versículo 1 dicen que hay una descripción ahí de David, de cómo empieza a aflojar el paso, de cómo empieza a descuidarse. Dice que David se quedó en Jerusalén cuando todos estaban, ¿en dónde? En la guerra. Y la palabra habla de que todo Jerusalén se refiere a los varones. Las mujeres se quedaban con los niños. Quiere decir que prácticamente estaba el rey como varón, que era David, y pues sus guardias, ¿no? Porque no podía estar solo. Y esto me recuerda esa prédica de que dice que estemos listos porque estamos en guerra. Y a veces pensamos que la guerra es porque estamos pasando por dificultades. Es porque tengo pruebas, es porque estoy pasando por esto, por el otro. No, estamos hablando de una guerra espiritual. La palabra de Dios dice que en el cielo hay violencia espiritual. Y viene algo que agrega y dice: solamente los valientes lo arrebatan. Un valiente no se queda en su casa. David no tenía que haberse quedado en el castillo. ¿A qué tipo de guerra nos estamos refiriendo? Era un tiempo de ir a la guerra, era un tiempo de que había batalla, pero David dijo: no me necesitan. Voy a mandar un representante que se llama Joab y vayan todo el ejército mientras yo me quedo a descansar. Voy a vacacionar. Muchas veces nosotros como cristianos, cuando empezamos a aflojar el paso, ¿saben qué es lo primero que hacemos? Es el día de la oración. No, yo no voy. Oye, va a haber una clase de liderazgo, un retiro. No, yo no voy. Ay, no pasa nada si no voy este domingo a la congregación. No pasa nada si no hago mi estudio bíblico. No pasa nada si no escucho alabanzas. Ay, son muy exagerados. Todo lo exageran. No pasa nada si de vez en cuando me voy a echarle una vueltecita al mundo. Ah, no pasa nada si me voy con mis cuates. Ay, qué exagerados. No pasa nada si me fumo un cigarro. Ay, no pasa nada si nada más es una cervecita. Empiezan a bajar la guardia. Cuando estamos hablando de que estamos en guerra, tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, que dice la palabra que se mueven en el ámbito espiritual. Si tú y yo no hemos entendido que Dios es espíritu, todo lo demás es espiritual. Antes de que llegue a tu vida en una forma física o una manifestación física,
primero se origina en el espíritu. No pasa nada si no doy mi diezmo. ¿Sí o no? Todo eso es espiritual. No pasa nada, aunque me hayan dicho que tengo diabetes, si me tomo una coca. Dios ya te dio la sanidad, Dios ya te dio la respuesta, Dios ya te dio la salida. Sin embargo, muchos de nosotros empezamos a adoptar esas posiciones de comodidad y de creer que no pasa nada. Pregúntenle a David, ya leímos todo. Y si se siguen leyendo, no inventen. O sea, se viene una calamidad increíble en la casa de David. Entonces, empezamos a bajar la guardia en los servicios de adoración, empezamos a bajar la guardia en nuestros tiempos de oración, empezamos a bajar la guardia en nuestro tiempo de lectura bíblica, empezamos a bajar la guardia en nuestro cambio de actitudes. ¿Por qué? Porque muchas cosas que Dios nos ha dado, solitos empezamos a traer nuevamente esa basura que Jesús ya había sacado de su casa, de su templo, y solito lo volvemos a meter. Y dice la Biblia que cuando tú has atado al hombre fuerte, que cuando has tenido ese encuentro con Cristo y que viene el Señor y limpia tu casa, dice que si no tienes a alguien listo, presto para cuando venga el enemigo, ese enemigo llega, toma posesión de la casa, dice, y trae 7 invitados más. Dice, y entonces la condición de esa persona viene a ser peor de la cual había sido sacado. En nosotros tiene que haber esa conciencia de que no podemos bajar la guardia. Y yo conozco muchas historias a través del centro de rehabilitación que por decir no pasa nada, terminan perdidos. Porque lo primero que hacen cuando salen de aquí, y nosotros como cristianos, cuando estamos en nuestro primer amor, no inventen. Dormimos hasta con la Biblia abajo de la almohada. No piensas en otra cosa que no sea la palabra. Y de repente, ese encanto se te empieza a desaparecer. De repente ya le das más tiempo a tu celular. De repente le das más tiempo a las redes sociales que a la palabra. De repente, si te encuentras un novio o una novia, le das más tiempo a tu novio, a tu novia, y te olvidas de la palabra. Son distractores. ¿Y quién cree? ¿Quién creen ustedes que pone esos distractores? El diablo. Por eso, hermanos, hay que estar en donde debemos de estar, en el tiempo que tenemos que estar. En el versículo 2, pues bueno, pues David está sin hacer nada, porque pues siendo un rey y teniendo que estar en la batalla, pues no pues como que hacía. ¿Qué creen que se ponía a hacer? Pues nada, dice que se despertó, yo creo que se despertaba tarde y no tenía nada que hacer. Si él hubiera estado en la batalla, les aseguro que estaría en las estrategias militares, estaría viendo cuántas bajas ha tenido, estaría mandando espías para checar el territorio. No, dice que andaba en el patio de su palacio. Y esos tiempos de ocio, en lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer, casualmente voltea y ve a una mujer que se está bañando. Obviamente pues estaba desnuda, no estaba vestida. Ahora yo me pregunto, ¿será que esa mujer a propósito se puso ahí? No, hermanos, se supone que todos los hombres estaban en la batalla. Ella no tenía por qué cuidarse. En esa área, ella se sentía con libertad, porque se supone que todos los hombres estaban haciendo lo que tenían que hacer. Ella no sabía que desde el balcón del palacio pues estaba el rey. Yo les garantizo que cuando el rey estaba ahí y que todos estaban ahí y sabían que se veía hacer, pues, tenían la precaución y cerraban. Ella no actuó con dolo. La Biblia no dice que actuó con dolo. David no tenía nada que hacer. Dile a la persona que está a tu lado, ponte a hacer algo, porque el ocio te mata. ¿Es cierto? ¿Cuándo piensa uno? Ya no se dicen sanganadas, se dicen mostradas. De los monstruos. ¡Ay! ¿Quién llegó? ¡Ay!
¿Y Marlene? Debemos de tener mucho cuidado. En los tiempos de ocio es cuando más expuestos estamos, hombres o mujeres. A ver, no es que yo tenga una fijación a eso. Tengan cuidado con las redes sociales. Los meten en cada bronca porque están de ociosos, no tienen nada que hacer. A nuestros hijos, pónganlos a hacer algo, porque el ocio los va a meter en problemas. ¿Qué es lo que siempre te dice alguien que está en redes sociales? Ay, no pasa nada. Ay, qué exagerados. Si no tengo nada que hacer. Ociosos. ¿Ociosos? ¿Sí o no? Y si tú le preguntas a alguien que está en redes sociales y perdiendo el tiempo, ¿sabes qué te dice? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Con quién hablas? Con nadie. ¿Y qué tanto haces? Pues nada, perdiendo el tiempo. Ese es un arma que actualmente tiene el enemigo. A través de las redes sociales se han dado divorcios. A través de las redes sociales hay infidelidades y hay adulterios. Tengan mucho cuidado. Eso es para los casados. A través de las redes sociales se han robado a muchachitas y jamás las vuelven a ver. Por la ociosidad. Tengamos mucho cuidado. Yo en esa área, sobre todo en el área de las redes sociales, yo soy bien parca. Bien parca. Porque te mete en broncas. Porque es tan fácil y no pasa nada que te involucres con una persona que está en otra distancia, y que no sabes ni siquiera si está loco, loca. Tú no sabes con quién estás hablando. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Y dice que entonces él vio a una mujer y él estaba descansando cuando no debería de descansar. Cuando no debería de estar haciendo eso. Entonces, dice que cuando él salió, pues ahí estaba la tentación. Entonces, muchas de las caídas espirituales pues empiezan en esos momentos de ocio. Y ahí es en donde llega la mejor oferta del diablo. El diablo viene y te ofrece todo lo mejor en ese momento en que tú no tienes nada que hacer. En ese momento en el que tú deberías de estar fortalecido. Y ahí les tengo una noticia. La Biblia dice claramente que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. No se va a conformar. El diablo no te va a dar una tentadita. El diablo arremete en contra tuya y te destruye totalmente. Entonces, si nosotros no estamos listos, uno de los primeros puntos es, ¿cómo empiezan las caídas espirituales? 1, el ocio. No tienes nada que hacer, busca qué hacer. No bajes la guardia en tus tiempos de lectura. Miren, hermanos, y el diablo no ve condición social, no ve grado de espiritualidad y no ve edad. Si nosotros, en lugar de poner a nuestros hijos a hacer algo constructivo desde pequeños, les pones a ver la televisión, les compras una computadora y los dejas que estén con la puerta cerrada, ten cuidado. Se van a meter en problemas. Si eso pasa con un niño, imagínense un adulto que nadie lo va a estar supervisando. Ay, no, es que mi hijo es bien estudioso, Digo, me dicen unas mamás. No sale de su recámara, ni come, porque se la pasa en la computadora. Pues ve, chécale a ver qué está haciendo en su computadora, porque se encierra, porque sale todo ojeroso, todo flaco. Adolescente, para mí, ¿qué creen que es lo primero que está viendo? Pornografía, fácil, bien simple, no se vayan lejos. Resulta que hoy le cliqueas cualquier cosa y ¡prum!, te sale la información que tú quieras. Y nosotros le damos acceso a nuestros hijos en tiempos de ocio. Pero eso nada más pasa en los hijos, en los adultos no. Dile al que está a tu lado, ay, los adultos no hacen eso. Mentira, es una mentira del diablo. Porque es bien fácil. Y porque el segundo pensamiento que tenemos es, no sean exagerados, no pasa nada. No, sí pasa algo.
En el siguiente versículo, David se obsesiona con esta mujer. Él tiene una obsesión. La Biblia no dice que ella accedió a ir. La Biblia dice que mandó por ella. La Biblia dice que la tomó. No dice que ella accedió. ¿A qué le suena eso? Violación. Abusó de ella. Fíjense qué tremendo. Se obsesionó tanto que aprovechó su condición de rey para decir: esta no se me niega. Y así, si nos vamos cada una de esas situaciones, él empieza a sembrar esa semilla de pecado en su corazón. Ya nada más faltaba que germinara. Y entonces el que germinara esa semilla iba a depender de él. Porque David pudo haberse negado en el momento que vio a esa mujer desnuda. ¿Él qué pudo haber hecho? Regresarse, meterse e irse a ocuparse en algo. No se regresó, no se escondió. La Biblia dice que se quedó fijamente y que todo el tiempo estaba obsesionado con esa mujer. El que un pecado se germine depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú puedes estar expuesto a una tentación o a una situación y tú decides si le das la vuelta o participas de esa situación. Esa es una situación personal. No depende de nadie más, porque el diablo te lo va a poner bien fácil. El diablo empezó a trabajar en la mente de David y le ha de haber dicho, la Biblia no lo documenta, pero pues a ver, los que no necesitamos ser muy inteligentes, ¿no?, para darnos cuenta. Seguramente le empezó en su mente, a ver, ya indagué quién es. Dicen que es esposa de Urías. Urías está en la batalla, todos los hombres están en batalla. No va a pasar nada. Yo soy el rey, yo puedo mandar por ella. Yo la obligo y a ver que ella diga algo. Ella no va a decir nada. Pero él no contaba con que iba a salir embarazada. Y cuando ella sale embarazada y le hace saber, viene una preocupación en David, porque dice, ¿cómo voy a cubrir el pecado? Su esposo no está, no se ha acostado con él, no ha tenido relaciones con él. ¿De dónde salió este bebé? Y si ustedes se fijan, cada una de las situaciones en las que atraviesa David no busca la salida, él se enreda más en sus propias mentiras. Pero eso no pasa entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Empiezan unos problemas tremendos en la vida de David y entonces él intenta resolver el problema. Miren, hermanos, que Dios nos agarre confesados, dirían por ahí, ¿no? Pero yo quiero que reflexionemos sobre esto. Yo no estoy hablando de que todos hayamos sido expuestos a una situación de este tipo, ¿no?, de adulterio, no. Pero nosotros lo trasladamos a cualquier tipo de tentación que hemos tenido, finalmente son muy parecidas. Y no necesariamente tiene que ser una situación en donde adulteramos o una situación así, no. En general, las cuestiones que de repente nos pasan por no estar preparados. No estaba en donde debería de estar. No había nadie y estaba de ocioso. Él pudo negarse a la tentación y no lo hizo. Empezó a maquinar. Hizo lo que él quiso, lo que su carne lo llevó a hacer. Se mete en un problema y se va más allá. Quiere traerse a ese hombre, hacerlo que se acueste con su esposa y decirle, pues aquí no pasó nada, ¿no? Es tu hijo. Y qué tremendo. Ustedes se pueden imaginar a Urías diciéndole a David, ¿cómo crees que yo me voy a ir a acostar con mi mujer y estar tranquilo cuando allá todos están peleando y están en la guerra? Dice, que me libre el Señor de hacer eso. ¿Cómo creen que se sentiría David? Era un tiempo para reflexionar. Era un tiempo para que él corrigiera y no lo hizo. No conforme con eso, o sea, después de que lo prueba por todos los medios, ¿qué hace? Lo manda a matar, porque la verdad lo mandó matar. Y David estaba seguro de la fidelidad y de la lealtad de Urías, que manda con él mismo la carta. Urías creía tanto en su rey que no se atrevió a abrir la carta. ¿Sí me explico? El nivel de compromiso que tenía Urías y todo lo que se desencadena a través de esa situación.
Mira, hermanos, si nos vamos analizando punto por punto, en todo tiempo él tuvo la oportunidad de recapacitar, aún en medio de que ya la había regado, aún en medio de toda la situación que se le vino diciendo. ¿Qué sucedió? Se le convirtió en una bola de nieve. Yo no sé a cuánto se nos ha convertido una bola de nieve una situación. Yo no sé a cuántos de nosotros nos hemos visto expuestos en una situación en la cual, por ociosos, por no tener nada que hacer, y no necesariamente porque estamos viendo a una mujer o estamos viendo a un hombre, hemos pecado en contra de Dios por nuestra ociosidad, porque hemos bajado la guardia. Y en lugar de ser valientes y de ir y enfrentar la situación y ser honestos y ser, como dice la palabra, que debemos de ser de una sola pieza, de un sí o un no, aun cuando la consecuencia no te la vas a quitar, pero tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de tu destino en ese momento. Tienes la oportunidad de decir, me equivoqué. Y entonces ahí está Cristo para que te arrepientas, por un arrepentimiento genuino. No, hermanos, muchos de nosotros nos volvemos cínicos. Dile a la persona que está a tu lado, a veces somos cínicos. ¿Qué te digo, man? Porque caemos en el cinismo. Si estoy diciendo una mentira, corríjanme, hermanos. A mí me ha pasado. A mí me ha sucedido. En donde he tenido la oportunidad de darle la vuelta al pecado. Y yo me dice, ay, no pasa nada. No, después estás en una broncota. Aclaro, no necesariamente estamos hablando de un pecado como el de David. Lo que yo les estoy diciendo es que le pidan a Dios que les muestre en qué áreas hemos caído en el juego como David. No se van a dar cuenta. Ay, dije que era esto. No se van a dar cuenta. Que no. Y entonces sacamos nuestras hojas de parra, ¿no? Como Adán y como Eva. Como revólver. Me tapo. Pero ¿qué tal que llega el Señor y les dice, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se cubren? Que no se han dado cuenta que yo soy omnisciente y soy omnipresente y omnipotente y estoy en todo lugar, en todo tiempo, y yo sí conozco su corazón. No sé si me explico, hermanos. Esta es una cuestión para que reflexionemos y que recapacitemos. Llega un tiempo en el que David piensa que tiene resuelto todo, porque Urías se muere, lo matan. ¿Cómo creen que se sintió David en ese momento cuando le dijeron Urías fue muerto? Ya la libré. Se le olvidó que Dios conocía todo. Y entonces le manda a alguien, ¿no? Que le dice, ¿qué harías? Le manda un profeta. Y solito se amarra con sus propias palabras. Dice, pues ese eres tú. Lean la historia completa. Debemos de tener mucho cuidado con el pecado, porque de una forma muy sutil se empieza a anidar en forma de un pensamiento que pasa poco a poco a ser una obsesión. Por eso yo les decía, tengan mucho cuidado. No estamos hablando solamente de una situación como la de David. Muchas de las cuestiones en las que pasamos en nuestra vida diaria, el pecado, viene el diablo y te lo presenta en una forma muy sutil. Te dice, nadie se va a dar cuenta. No va a pasar nada. Y en lugar de que nosotros lo reprendamos, nos quitemos de ese lugar, nos sentimos muy espirituales. Y decimos, pues si yo salí de un problema de drogadicción y de un problema de alcoholismo y acabo de salir hace unos meses, no, es que yo voy a ir a predicarles. Conozco muchas historias de esas, en donde se les olvida que primero tienen que ser fortalecidos. Qué diferente sería una persona que está ayunando, que está orando, que cumple con sus tiempos de oración, que hace sus estudios bíblicos, que el tiempo que le sobra, que yo no creo que a nadie nos sobre tiempo, la verdad es que nos falta tiempo para hacer muchas cosas, lo empleáramos en leer la palabra, en estar fortalecidos en la palabra. El diablo te hace los mandados. Dice la Biblia que el diablo está como león rugiente, nada más viendo a ver a quién devora. ¿Cuántos se conocen la historia de Daniel?
¿Cuántos saben que a Daniel lo aventaron en un foso de leones? Lo hemos leído. ¿Y se han preguntado por qué a Daniel no lo pudieron ver los leones? Es real, no fue una mentira. ¿Se han preguntado por qué Dios no permitió siquiera que lo olieran? Lean lo que dice. La Biblia dice que Daniel era un hombre que estaba todo el tiempo en ayuno y en oración. ¿Qué les gusta a los leones? ¿La carne o las verduras? ¿La qué? El bistezazo. Yo les pregunto, hermanos, ¿en qué andamos más? ¿En el espíritu o en la carne? Si andamos en la carne, somos presa fácil del diablo. Por eso no podemos ser invisibles. ¿Quién anda en la carne? Aquel que no ora. ¿Quién anda en la carne? Aquel que no ayuna. ¿Quién anda en la carne? Aquel que no lee la Biblia. ¿Quién anda en la carne? El que se cree muy independiente de Dios, el que cree que todo se lo sabe y que es más listo que Dios. A ese se lo va a devorar el diablo. Pero tristemente entre los cristianos habemos gente así. Habemos gente que decimos ser muy espirituales, pero la verdad es que no es real. Andamos más en la carne. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la única forma que existe de resistir al diablo? Hermano, usted tiene la Biblia, yo tengo la mía. Si eres una persona que ya no lee la Biblia, porque dice la palabra, llega un tiempo en donde dice, ojalá todos regresáramos a nuestro primer amor. Es que muchos de nosotros realmente no estamos enamorados de Jesús. No hemos experimentado un verdadero nacimiento. Y ahí viene la enseñanza que nos dio el pastor. Muchos de nosotros hemos visto que las ovejas del Señor, que el rebaño del Señor, vale la pena imitarlos. Vemos al rebaño del Señor, vemos a las ovejas del gran pastor que es Jesucristo y decimos, qué bonita vida tienen esas ovejas. Y somos lobos. Y entonces vamos y nos queremos meter y queremos imitar a las ovejas y terminamos haciendo muchas cosas como las ovejas, pero seguimos en nuestra condición de lobos, en la carne. Entonces va a llegar un momento en que esa naturaleza de lobo va a salir. Tarde que temprano va a salir. Cuando salga esa persona que está imitando a los, él sabe que la vida en Cristo es buena, él sabe que ahí está la bendición, él ha probado las mieles de la palabra, pero sale al mundo y entonces los ojos se le ponen lampareados porque ve la luna y de repente avienta el disfraz de oveja que trae y empieza a aullar y empieza a correr y cuando menos siente, ya fue y comió carne. Y después regresa con el sentido de culpa, arrepentido y se vuelve a poner su capa de oveja. El pastor lo dijo, necesitamos un milagro en nuestra vida. Es esto. Oiga, pero es que David, dice la Biblia, que fue escogido por Dios. Sí, hermano. David experimentó eso y cayó. ¿Por qué? Porque bajó la guardia. Yo no sé cuánto tiempo estás orando. Yo no sé cuánto tiempo estás leyendo la palabra. Yo no sé si tú y yo solamente venimos con una capa de oveja y sigamos siendo lobos. Yo no lo sé, eso lo sabes tú. Pero hay uno que sí lo conoce y se llama Jesucristo, porque Él sopesa los corazones. ¿Qué es lo bueno de todo esto? No todo es malo. Lo bueno de todo esto es que a través de Cristo podemos experimentar ese arrepentimiento genuino. Lo bueno de todo esto es que a pesar de los pesares, a pesar de las fallas, a pesar de los tropiezos, tenemos un puente, un salvavidas que se llama Jesucristo. Pero tenemos que ir delante de Él y tenemos que empezar por ser obedientes. Tenemos que perseverar en la palabra. ¿Y saben qué? Tenemos que ser fieles a Cristo. La Biblia nos habla claramente en el Antiguo Testamento, dice, esfuérzate, 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 esfuérzate. Luego dice, sé valiente. Es más fácil aparentar.
Hermano, yo no estoy diciendo que estemos condenados, no. Tenemos redención en Cristo Jesús. Esa es la ventaja que tenemos tú y yo al estar sentados aquí. Esa es la ventaja que tenemos tú y yo al poder tener acceso a la palabra. Esa es la ventaja que tenemos tú y yo al haber entregado nuestra vida a Cristo en medio de todas las luchas que tenemos, en medio de todas las circunstancias y las adversidades que puedan venir a nuestra vida. Tenemos la llave que se llama Jesucristo. Si tú y yo vamos delante del Señor y llevamos la carga que tenemos delante de la cruz, Jesús dice claramente: trae tu carga porque yo la voy a hacer ligera. Yo te voy a quitar esa preocupación. Yo te voy a quitar esa debilidad. Pero para hacer eso, hermanos, necesitamos un milagro en nuestra vida. Predicaba un pastor. Puso un ejemplo de comer papaya. Y él decía que cuando él se casó, muy enamorado de su esposa, pues ¿qué creen? Que a él no le gustaba la papaya. Y pues el primer día que la esposa le cocina, antes de darle cualquier cosa, su plato de papaya. Y él así de, ups. Y ella todavía lo mira y le dice: ¿qué, no te gusta la papaya? Ah, no, sí, me encanta. Se la comió. Al día siguiente, pues él dijo: no, yo creo que nada más hoy me va a dar papaya, ¿no? Al día siguiente, ¡pum!, plato de papaya. Y ella voltea y le dice: ¿qué pasó? No, está bien, muy buena. Y él dice: no, pues yo espero que en unos 4 o 5 días se le olvide la papaya, ¿no? Que me dé otra fruta. Una semana a punta de papaya. Y voltea y le dice él: oye, a ti te gusta mucho la papaya, ¿no? Y le dice: yo no consigo un desayuno sin papaya. Y es que él volteó a mirar y le dijo: tengo que aprender a comer papaya. ¿Qué tiene que ver con lo que les estoy predicando el día de hoy? Para todos nosotros, incluyéndome yo. Señor, ¿te tengo que obedecer? Sí. Ah, bueno, yo creo que mañana ya me la cambian. Y en esto: Señor, ¿también te tengo que obedecer en esto? Sí. Bueno, a ver, espero que en unos 3 o 4 días ya esto no sea diferente. Señor, ¿te gusta mucho la obediencia? Sí, yo no consigo la vida sin obediencia. Si estás enamorado de Jesús, sucedió un milagro en tu vida y en mi vida. Vamos a comer papaya. Mi favorito. Mi favorito. Esto es para reflexionar, hermanos. La palabra, cuando nosotros la lanzamos desde aquí, los que tenemos el privilegio de poder predicar la palabra del Señor, de poder enseñar la palabra del Señor, no lo crean, Dios nos ministra primero a nosotros. En algunos casos porque la gente puede estar en un pecado muy grave. En algunos otros casos son advertencias. Y son situaciones en las que Dios nos ama tanto que dice: tienen que trabajar en estas áreas. Pero los que tenemos el privilegio de hablar la palabra de Dios, no es que haya un dolo, no es que haya una mala voluntad al lanzar este tipo de mensajes. La realidad es que no. Nosotros hablamos lo que Dios dice que tenemos que hablar y conforme a lo que su palabra dice que tenemos que decir. Por eso en muchas partes de la Biblia vamos a escuchar en la parte final que dice: oiga el que tiene oído. O dice que la iglesia que tenga oído escuche lo que el Señor está hablando a la iglesia. Si no es tu caso, gloria a Dios. Si es tu caso en alguna área, como probablemente sea en la mía, hermano, reflexiónalo, recapacita. Hay una salida, se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. La palabra es clara. La palabra de Dios es clara. Dice: Jesús no vino a condenar el mundo. Esta palabra no es una palabra de condenación, es una palabra de reflexión. Es una palabra que nos exhorta a todos, buscando que recapacitemos en esa área espiritual que probablemente muchos de nosotros hemos descuidado. Y aquel que me diga que no lo ha descuidado, seríamos mentirosos, hermanos. Yo estoy segura que de todos los que estamos aquí, hemos bajado la guardia en nuestro tiempo de oración, hemos bajado la guardia en nuestro tiempo de estudio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es cierto, yo lo reconozco.
Yo reconozco que me he involucrado tanto en mi negocio, me he involucrado tanto en ver que las cosas estén bien, en invertir en cosas para el reino, que no me he ocupado de lo que me tengo que ocupar. Y llega un tiempo en el que en los Hechos, los discípulos de Jesús hablan acerca de eso, ya cuando Jesús no estaba. Llega un tiempo en donde Pedro los convoca y les dice: oigan, nos estamos olvidando del ministerio que nos fue encomendado. Quiere decir que ya no estaban ocupando tiempo en la oración, cuando Jesús en todo tiempo les dije: oren sin cesar. Hay ejemplos, en algún momento los deja orando y sale y están dormidos. No sé si me explico. A ver, hermanos, si los discípulos les pasó, pues a ti y a mí nos va a pasar. Hay que ser honestos. El día a día nos agobia, las preocupaciones nos agobian, y entonces no sabemos marcar prioridades. Si tú quieres una vida espiritual llena de Cristo, tienes que llenarte de Cristo todo el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa parte de la Biblia dice que van y le dicen: es que las viudas tienen hambre, es que hay que atender a no sé quién. Y entonces convocan y dicen: no, ¿sabes qué? Pues necesitamos más gente. Que ellos se hagan cargo de eso y nosotros busquemos ese tiempo de oración, de comunión con el Señor. A ver, hermano, las cosas en la vida no cambian mágicamente. ¿Será que por dedicarle a la palabra de Dios 1 hora al día no vamos a cumplir con nuestras demás actividades? Te garantizo que sí cumplimos. Si cada uno de nosotros reflexiona cuántas veces prende y apaga el celular, cuenten cuántos minutos tienen ahí. Échenle cuentas. A ver, yo conozco gente que va caminando y hasta va a caerse, no manches. Y las muchachas: ay, ¿yo? No, niñas, ustedes no se preocupen, son las que menos lo hacen. No me las veo ahí con sus... ¿Por qué les da por enchocar la boca cuando se toman fotos? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué todo el mundo enchoca la boca cuando saca sus selfies? Sí. Hacen los ojos así. ¿Cuánto tiempo pierden en eso? No manchen, un chorro de tiempo. Bueno, ese es un distractor. Hay gente que ve la televisión. Hay gente que prefiere dormir. Hay gente que prefiere descansar, ¿no? Y son tiempos en donde podrías emplearlos en estar listos en la palabra de Dios. No podemos decir que si nosotros le empleamos ese tiempo a la palabra de Dios, a las cosas, para evitar las cosas espirituales. Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y cuando hablamos de la añadidura no estamos hablando necesariamente de dinero, de cosas. No, estamos hablando del cúmulo de bendiciones. Es un cúmulo de bendiciones. Es que ¿por qué no prospero? ¿Cuánto tiempo estás orando? Es que ¿por qué no sano? ¿Cuánto tiempo estás orando? Es que ¿por qué no esto? ¿Estás declarando la palabra en tu vida? Es bien simple, hermanos. ¿A qué estamos alimentando más? ¿A nuestra carne o a nuestro espíritu? Si es nuestro espíritu, el diablo va a pasar y vamos a ser invisibles en el nombre de Jesús. Si es nuestra carne, abusados, porque nos va a devorar. La única forma de resistir al diablo es a través de la palabra. Dice mi apóstol Denson: desayunen, comen, cenen Biblia todos los días. Declaren la palabra. Cuando estás en una situación difícil, declara las promesas de Dios. Cuando estás en una enfermedad, declara la palabra de Dios. Cuando estás en una tribulación, declara la palabra de Dios. Y vas a ver si el diablo no se va de tu vida. Se va porque se va. No puedes resistir la presencia de Jesús en el momento que tú declaras la palabra. Por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dice que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y hermano, cuando nosotros, búsquenlo, porque esa es otra prédica, pero cuando la Biblia habla de que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo, y que hemos hablado de que somos soldados de Cristo, y hemos hablado de lo que viene en la palabra, de la armadura de Cristo, analice cada una de esas partes que habla la Biblia.
No es nada más simular que tengo el casco de salvación y hasta hacemos el simulacro. No, hermano. Váyase a la palabra y vea lo que implica. El escudo de la fe, la espada, el cinturón, la coraza, calzado los pies con el apresto del evangelio. ¿Qué significa todo eso? Todo eso tiene un discernimiento y un rama espiritual. No es repetir por repetir. Pero si no leo, si no escudriño, nunca lo voy a saber. ¿Cómo voy a saber lo que no conozco? Dios en algún momento a alguien le dijo: es necesario que aquel que me busca crea que soy y que existo. ¿Sí o no? ¿Cómo van a creer en mí? ¿O cómo me van a pedir a mí? ¿O van a confiar en mí? Dice el Señor, si no han creído en mí. Hermano, esto es una palabra de reflexión. Y si usted lo analiza con todas las clases que se han estado dando, con todas las prédicas que se han estado dando, ¿a dónde nos está llevando el Señor? Yo creo que Dios tiene algo muy especial para la iglesia. Yo creo que Dios va a traer un crecimiento muy fuerte al ministerio. Nos está preparando. No es casualidad todo lo que está sucediendo. La pregunta es: ¿quieres ser parte de ese crecimiento o te quieres quedar atrás? No bajes la guardia. No dejes que el día a día te agobie. Hay momentos en que Dios nos mueve a levantarnos a orar a las 4 o 5 de la mañana y no somos capaces de hacerlo. Porque no queremos dejar la comodidad. Y muchos tenemos mil excusas, Le voy a decir cuáles son. Es que trabajo hasta muy tarde. ¿Sabes una cosa? Por muy cansado que estés, cuando te pones a orar y a leer la palabra, tu motor se reactiva. ¿Cuántos terminan cansados el viernes? Levanten la mano de su trabajo. La verdad, no estamos trabajando. A ver, terminan cansados, ¿no? La verdad. Ya estoy cansado. Bueno, tú ya naciste viejito. No, chicos, estoy bromeando, perdónenme. ¿Cuántos les cuesta mucho trabajo llegar el domingo, levantarse? Hay días en que dices, no manches, nomás de que llego, estoy cansado. Pero ¿cuántos cuando llegamos ahí, nuestra pila se recarga? Amén. Y nombre, te da nuevas fuerzas el Señor. Es lo mismo con la palabra, hermano. Cuando la iglesia se involucre a orar, cuando las familias se levanten en oración, otra cosa va a ser nuestra vida. Es bíblico. Vamos a ponernos en pie, hermano. Les repito, no es una palabra de condenación, es una palabra de reflexión. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor dice. Ha bajado la guardia, llévalo delante de Dios y reconoce. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos bajado la guardia, aún con el conocimiento que ya tenemos tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos orado lo suficiente, porque hemos estado en ociosidad, porque hemos caído en la comodidad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Reconocemos, Señor, que es una decisión personal, que tú ya nos has dado la clave, tú ya nos has dado la llave, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos ese gran privilegio, Señor, de ir delante de su presencia y pedirle las cosas, comprometernos con Él. Y muchas veces nos hemos confiado. Perdónanos, Señor, porque no hemos leído tu palabra lo suficiente. Perdónanos, Señor, porque de repente nos ponemos caretas o nos ponemos disfraces de cristianos cuando realmente no estamos experimentando el verdadero amor. No tuyo, Señor, sino de nosotros para contigo, porque tu amor es perfecto. Tú nos amas por sobre todas las cosas. Tu palabra dice, Señor, que tú amas al pecador, que lo que aborreces son las actitudes y el pecado, Señor. Señor, danos una mente de reflexión y un corazón de reflexionar también, Señor, de cambiar, de poder ir delante de ti, Señor, llevándote todas esas cosas que aún nos cuesta trabajo, Señor. Señor, dice tu palabra que tú pones el hacer. Señor, te amamos. Tú conoces nuestro corazón, aún en medio de las dificultades. Tú sabes, Señor, que muchos de nosotros tenemos batallas diarias.
y que aún en medio de nuestras fallas, Señor, seguimos aquí buscando tu rostro. Probablemente nos cueste mucho trabajo, Señor, pero no queremos que nos sueltes. Pero tampoco queremos soltarte, Señor. Lo que necesitamos es que tú penetres en lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo, como tú lo dices a través de ella, Señor, que es la única que es capaz de separar el alma del espíritu, Dios, y que podamos lograr que tu espíritu gobierne nuestra alma, Dios. Ese es nuestro gran deseo. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mí, Señor, que nos des esa fortaleza, que cada que tengamos una dificultad, que cada que tengamos alguna situación, busquemos tu rostro ante todas las cosas, que no nos sintamos independientes, Señor, que no pensemos que porque tal vez nos has dado ese talento de poder hablar, Señor, o de retener algunas cosas, que no sintamos que ya no necesitamos de ti ni de tu palabra, Señor, que anhelemos tu palabra en todo tiempo, que anhelemos estar en contacto contigo a través de la oración, para que cuando venga ese día malo, como lo describe tu palabra, Señor, ese espíritu de muerte pueda pasar de seguido sin vernos, Señor, que podamos movernos en el Espíritu, Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos hagas reflexionar a través de tu palabra, que tu palabra no regrese vacía, sino que traiga un gran fruto, Señor, y que, como dice Santiago, Señor, no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que podamos ser esos testimonios vivos, Señor, de tu poder y del cambio que estás haciendo en nuestra vida. Señor, yo te doy gracias porque sé, Padre, que todo lo tienes bajo control, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.